La fiesta de los animales, el ritual más oscuro de Calígula. Las paredes del palacio de Calígula no guardaban discursos, guardaban gritos. No eran discusiones políticas, eran súplicas ahogadas por el mármol. En su imperio, el poder no se medía por el número de legiones, sino por la capacidad de humillar. Roma, la ciudad que se enorgullecía de sus leyes y tradiciones, estaba de rodillas ante un hombre que creía ser un dios. Y como Dios, reclamaba el derecho de repetir los mitos más oscuros de la antigüedad, pero con personas reales. En la mitología, Zeus seducía y violaba mortales transformado en cisne, toro, lluvia de oro. Pasífae se unía al toro, Leda al cisne. Europa era raptada por el animal sagrado. Para los poetas eran alegorías, para los artistas metáforas de poder y fertilidad. Pero para Calígula eran manuales. Si los dioses lo hicieron, él, proclamado Júpiter vivo, tenía no solo el derecho, sino la obligación de imitarlos. Ese es el punto en el que el mito deja de ser poesía y se convierte en ritual. Y ahí nacen unas de las ceremonias más perturbadoras de la historia de Roma, las llamadas fiestas de los animales. El anfiteatro privado del palacio no estaba hecho para gladiadores, sino para espectáculos sexuales. Las gradas brillaban con antorchas. Las columnas estaban decoradas con frescos que representaban escenas mitológicas de dioses en metamorfosis. Y en la arena no había guerreros, sino mujeres de la élite romana, esposas de senadores, hijas de patricios, matronas respetadas, todas vestidas con túnicas transparentes de seda siria, reducidas a sombras vivas de su dignidad. En las gradas, los maridos y padres eran obligados a mirar en silencio, vestidos con sus togas senatoriales. La vergüenza era pública, calculada, organizada. En la arena, gladiadores semidesnudos, esclavos númidas e incluso animales exóticos. Osos adiestrados, perros molosos traídos de las fronteras. Un leopardo ofrecido por un rey africano. No eran símbolos de poder, eran instrumentos de humillación. Calígula, sentado en un trono dorado, empuñaba un cetro decorado con falos de oro. Como maestro de un coro infernal, señalaba quién debía unirse con quién, cuántas veces, en qué posición. El espectáculo no era improvisado, era meticulosamente registrado por escribas que anotaban nombres, actos, duraciones. Era la burocracia del horror. Lo más perturbador es que todo era narrado como si fuera poesía. Calígula se veía a sí mismo como poeta, como sacerdote. Recitaba versos: esta es la nueva Pasífae con el toro, la nueva Leda con el cisne. Lo que para Homero y Hesíodo era mito, para él era realidad encarnada en cuerpos humanos. El emperador creía estar actualizando la tradición. Era su filosofía distorsionada. Si los dioses violaron mortales, ¿por qué él, Dios vivo, no podría hacer lo mismo? El impacto psicológico de estas fiestas era devastador. Maridos mirando en silencio la degradación de sus esposas. Padres obligados a presenciar el abuso de sus hijas. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Roma entera aprendió que no había límite sagrado, no había familia, tradición o religión que pudiera resistir al emperador. El verdadero poder no estaba en el acto en sí, sino en el silencio forzado, en la capacidad de transformar a los espectadores en cómplices por la vergüenza. Los registros supervivientes hablan de mujeres que perdieron la voz tras meses de abusos, no por lesión física, sino por trauma. Hijas que nunca más miraron a sus padres a los ojos. Senadores que, después de ver a sus familias humilladas, votaban ciegamente a favor de cualquier propuesta imperial. El cuerpo se convirtió en herramienta de chantaje, el dolor en instrumento político.
El pueblo de Roma no presenciaba estas fiestas directamente, pero los rumores corrían. Cada vez que una matrona aparecía con mirada vacía, cada vez que una hija de Patricio desaparecía y volvía embarazada, las calles se entendían. El rumor era tan poderoso como la verdad, y el rumor decía que el emperador había profanado no solo a mujeres, sino la propia esencia de Roma. Ese era el verdadero teatro, la humillación transformada en sistema. Escribas rellenaban registros como si fueran un censo. Sacerdotes justificaban el abuso como rito de fertilidad. Poetas escribían odas, comparando atrocidades con hazañas divinas, y todo un imperio, cómplice por el silencio, se transformaba en engranaje de un ritual colectivo. Pero ningún sistema de horror dura para siempre. El Senado, humillado en cada banquete, conspiraba en secreto. La Guardia Pretoriana, obligada a vigilar y a veces a participar, empezaba a odiar al hombre al que debía proteger. El pueblo murmuraba en las calles. La imagen del Dios vivo se quebraba. Lo que quedaba no era divinidad, sino monstruosidad. Las fiestas de los animales fueron más que perversión, fueron preludio de la conspiración que acabó con Calígula, porque cada animal, cada ritual, cada silencio impuesto fue un golpe contra su propia legitimidad. En el año 41, cuando los puñales atravesaron su cuerpo, no estaban solo matando a un hombre, estaban destruyendo un sistema que había transformado mitos en instrumentos de tortura. Pero aquí está la cuestión que nos inquieta. ¿Realmente murió el sistema o solo cambió de máscara? Porque si miramos alrededor, veremos que aún hoy hay líderes que usan símbolos sagrados para manipular, instituciones que transforman la fe en mercancía, sistemas que reducen a las personas a números, a registros, a engranajes de lucro y silencio. La verdadera lección de las fiestas de los animales no es solo histórica, es espiritual y filosófica. Muestra la diferencia entre deseo y libertad, entre espiritualidad libre y religión manipulada. El deseo, cuando se usa sin conciencia, esclaviza. La espiritualidad, cuando se corrompe, degrada. Calígula confundió placer con poder, mito con realidad, humanidad con animalidad, y Roma pagó el precio. Hoy, el desafío es otro. Aprender a dominar el deseo sin reprimirlo, vivir la espiritualidad sin dogmas, reconocer a los Calígulas modernos que intentan transformarnos en espectadores silenciosos. Porque el verdadero monstruo no es el animal en la arena. El verdadero monstruo es el hombre que usa al animal, al mito y al miedo como máscara de poder. Y así, en cada generación, la pregunta regresa: ¿estamos despiertos o seguimos asistiendo en silencio a nuestras propias fiestas de los animales? Roma creyó haberlo visto todo: guerras civiles, dictadores sanguinarios, traiciones en el Senado. Pero nada había preparado a la ciudad para un emperador que confundió mito con manual, religión con justificación, placer con poder. Lo más perverso no fue el acto en sí, sino el sistema que lo sostenía. Médicos evaluaban víctimas, escribas catalogaban cuerpos, senadores iluminaban la escena con antorchas. El horror era colectivo, burocrático, institucionalizado. Y es esto lo que nos obliga a reflexionar. El verdadero peligro no está solo en el tirano, sino en la multitud que obedece en silencio. Y aquí está la provocación. ¿Cuántas veces hoy aceptamos callados los abusos de nuestros propios Calígulas? Quizás no veamos animales en la arena, pero vemos líderes usando símbolos sagrados para manipular. Vemos instituciones transformando la fe en mercancía. Vemos sociedades enteras asistiendo a degradaciones modernas sin reaccionar. El escenario cambió, pero el mecanismo es el mismo. La filosofía de Baruch Spinoza decía que Dios y naturaleza son uno, que la verdadera libertad
está en vivir de acuerdo con la conciencia. Calígula invirtió ese principio. Usó la naturaleza como espectáculo, a Dios como máscara y a la conciencia como prisionera. Esa inversión sigue viva en cada sistema que manipula deseo y espiritualidad para controlar multitudes. Y la pregunta que queda es personal. ¿Sigues sentado en las gradas, sosteniendo la antorcha en silencio, o ya decidiste levantarte? Porque cada silencio nos convierte en cómplices, cada aplauso nos ata aún más. Pero cada despertar libera no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. El verdadero poder no está en imitar a los dioses, ni en poseer cuerpos. El verdadero poder está en reconocer al Dios interior, en cultivar una espiritualidad libre, en despertar la conciencia divina que ninguna manipulación puede aprisionar. Esa es la sabiduría prohibida que Roma no quiso escuchar, pero que aún resuena como advertencia para todos los tiempos. Si esta historia te hizo ver el poder con otros ojos, no dejes que se pierda en el silencio. Comparte, comenta, suscríbete, porque Roma cayó cuando muchos callaron. No repitamos el mismo error y prepárate, porque si Calígula usó el mito como máscara del horror, Nerón usará el fuego como espectáculo de su locura. Y lo que vas a escuchar a continuación es aún más perturbador.